Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:14. Queridos líderes, amigos y hermanos, les enviamos un saludo especial para los que ven estos videos en cualquier momento que se los permita. Estamos dándole continuidad a una serie de temas que nos permitan entender con claridad el verdadero mensaje de la palabra. Seguramente todavía nos falta precisar algunas cosas, pero nos hemos dado a esa tarea de poder nosotros llevar un mensaje que tenga que ver con la vida del ser humano. Lo vimos ayer que cuando Dios decide colocar al protagonista de esta creación, porque el protagonista del universo y de todo es Dios, pero el protagonista de esta creación, Él lo pudo haber colocado en un caos. Vaya y ustedes defiéndanse en como pueda. Pero Él mismo nos dejó una gran enseñanza de la mentalidad que debe tener alguien que se enrola en las filas de Dios. Y tiene que ver mucho con una palabra hebrea que significa tikkun olam. Un tikkun olam es un reparador de mundos. Lo pueden buscar. Un tikkun olam es un reparador de vidas. Es un sanador de corazones. Es la perspectiva que los judíos entendieron de esto que les estoy diciendo. Dios es un Dios de bondad y antes de colocar al hombre, Dios se convirtió en una especie de empresario y organizó la economía agrícola en esa época, porque la agricultura ha sido la base de la economía y sigue siendo la base de la economía, porque puede haber mucha tecnología, pueden haber muchos aviones, pueden haber mucho internet, pero sin arrocito, sin platanito y sin esto, estamos fritos. Así que miren ustedes cómo el mismo Dios decide ser un gran empresario y dejar un mundo que funciona con un sistema de mantenimiento, porque es lo que le dice a Adán, que administre, que le dé mantenimiento, que la sojuzgue. Entonces Dios nos deja una gran enseñanza de la mentalidad que cada persona que empieza a entender este mensaje asume cuando se involucra en el reino de los cielos, como Pablo usa la terminología. Ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en las cosas del mundo. Ustedes saben que cuando se presta servicio militar, no podemos llevarnos la cama que tenemos en la casa, la vajilla que tenemos en la casa, no podemos llevarnos el televisor personal, lo que tenemos en el cuarto. No, apenas nos enrolamos en las fuerzas militares, nos dicen, papito, su mamá se quedó en la casa. Es más, lo preparan a uno y le dicen, aquí en el ejército le regalamos una mamá de caucho, le dicen a uno, que presta servicio militar. ¿Qué quiere decir eso, soldado? Que a su mamita se quedó en su casa. Pero cuando usted se equivoque, aquí le vamos a dar un trato muy fuerte y vamos a hablar de su mamita, pero no es la que usted tiene, esta es de caucho. Y allá dicen una cantidad de palabras de la mamá, pero entonces antes lo prepararon a uno, que esa mamá que yo tengo en el ejército es de caucho, porque insultos, madrazos, patadas, lo que venga, es para esa mamá de caucho que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque todo hay que dejarlo en la casa, porque ahora militamos en el ejército. Y en el ejército le dicen, mire, mijito, lo que usted necesita para el ejército son estos dos camuflados, este traje para que haga deporte, este menaje con el que usted va a comer, no lo deja uno ni para ir al baño, y este fusil, y se lo entregan a uno y le dicen, mire, esta es su novia. Este fusil es la palabra, para que lo tengamos. Este fusil es su novia. De aquí en adelante lo va a acompañar hasta que se vaya. La debe mantener y debe ser experto. Lo primero que hacen
lo primero que hacen en las tácticas de entrenamiento es arme el fusil, desarme el fusil, arme el fusil, desarme el fusil, arme el fusil, desarme el fusil. Porque yo debo ser experto en mi arma. Escuchen, en la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo trae esa analogía que ninguno, cuando nosotros nos hacemos cristianos, lo que Pablo quería decir es que es una dignidad elevadísima. Pablo le da a eso pues Pablo es tan, ¿cómo lo llamamos? Y yo creo que por eso es que no sucede lo que Cristo quería que sucediera, y es que trastornáramos al mundo, porque Pablo hace una comparación y él dice, yo soy, por allá una vez le dijeron que Pablo era un falseto, ¿sabían eso? Yo, yo siempre soy consciente que uno no tiene por qué, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno, ni quererlo, ni amarlo. Eso es una utopía, ¿verdad? Porque a Pablo no lo quería mucha gente. Y le dijeron, no, usted no estuvo con Jesús, usted no es de los 12, usted tal cosa, y usted ni siquiera va a los concilios. Y Pablo tiene que un día salir a mostrarle todas las credenciales. Y hasta les dice, permítame en un poco de locura. Y empieza a decirles, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, ser fariseo era como ahorita ser el decano, así. Y antes dice, y estoy en el segundo peldaño, porque soy discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era como el mero mero, como cuando uno dice, uy, hablemos de Ginás o hablemos del que se murió hace poquito y ya se me olvidó. Yo soy discípulo de Gamaliel. Soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Eso se salió un discurso impresionante. Entonces, él hace un reconocimiento de lo que él es como persona. Pero cuando le toca definirse, él dice, todo eso lo tengo, dice una expresión, la verdad, por basura. Incluso una versión dice estiércol. Eh, pero Pablo no está diciendo que él no ame eso, que no es que eso no sea importante para él, sino que desde que él conoció a Cristo, de ahí en adelante, entendió que todos los seres humanos estaban muriendo asfixiados por una condición personal. Y que si él no llevaba ese oxígeno, las personas iban a seguir muriendo. Así que le tomó un sentido de urgencia. No sé, creo que fueron 27.000 kilómetros, 23.000 kilómetros que Pablo se caminó predicando este evangelio. Si alguien se tomó en serio este mensaje, fue Pablo. Nosotros quizás no lo podemos hacer porque tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos una vida. No todos fueron Pablo, por supuesto. No estamos diciendo aquí que ahorita ustedes tienen que dejar, o yo tengo familia. Como a veces me preguntan los amigos, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo está tu familia? Yo le digo, bien, pero comen mucho. Es una forma de ser un poco de picante, de ser un poco, ponerle un poco de humor, porque hay que comer, hay que pagar las cuentas, la vida continúa. Y no todos son ni maestros, ni pastores, ni evangelistas. Pero yo sí tengo un sueño grande y maravilloso. Y es que Generación Cristo deberá tener muchos evangelistas de tiempo completo. Evangelistas, hermanos. Pero no todos aquí en el momento lo pueden hacer. Cada uno vive. Entonces, cada uno debe acudir a su vida propia para hacer ese evangelio, hermanos. Tal cual. Por eso les estaba contando que me he dado a la tarea de decir, si yo me voy a ganar o tal cosa, yo debo pesar eso. Debo sopesarlo y decir, a ver, ¿cómo? En todo, hermanos, en todo. ¿Estás en tu relación de pareja? Sopesa eso. Porque a veces creemos que con orar y saber Biblia, ya Dios me cambió. Y no es así. Nosotros tenemos 28 años de casados, vamos a cumplir. Y ha sido toda una colegiatura. Y creo que hasta ahora estamos aprendiendo a ser cada vez mejores, a entendernos, a conversar, a escuchar. Pero eso se debe a este evangelio en casa. A entender que cada persona tiene unas carencias y tiene unas necesidades y una estructura.
y que yo no puedo pretender que las personas que conviven conmigo tienen que ser como yo soy. Es este el evangelio que trajo Jesús realmente para la vida de las personas. Ese es el evangelio del comportamiento, el evangelio de la acción. Que cada uno de nosotros sopese qué tanto peca. Quiero decirles, hermanos, que con lo que estamos hablando del pecado suceden dos cosas cuando nos queda claro esto. Primero, una libertad impresionante, pero la responsabilidad se aumenta ahora, porque ahora pecar se vuelve ¿qué? Un nivel de conciencia en que cuando pecar significa que yo soy inexperto en algo, que yo estoy errando en ser exitoso en algo, en errar a un cometido con el que yo vengo, en esa expresión sabia que el mismo Dios nos legó cuando creó este universo y dijo, hagamos juntos, hagamos al hombre. Ese es un legado que Dios nos encomendó a todos que hagamos el propósito de cada uno de nosotros en el día a día es ser cómplices, perdónenme que yo uso esos términos porque como que dan fuerza, pero no es el ideal, pero es para que veamos lo importante, para que todos seamos, Pablo lo llama colaboradores del edificio de Dios, de la casa de Dios. Si esto lo entendemos, entonces vamos a convertir nuestras vidas en el culto racional. ¿Cómo sí que en el culto racional? Que lo hemos dicho varias veces. Cuando Pablo habla en el capítulo 12 del libro de Romanos, Pablo da el mejor tratado de conducta y de comportamiento. Sinónimos, conducta y comportamiento. Él dice que debemos presentar nuestra vida, escuchen, nuestro cuerpo en sacrificio vivo como culto racional. Y ya lo hemos dicho, pero esto debe quedarnos muy claro. Recordemos la técnica del pueblo de Israel. Estas palabras las repetirás al conectarte a Internet, a volver a conectarte a Internet y a volver a conectarte a Internet, hasta que a todos nos quede muy claro que si yo no tomo la decisión de que mi vida sea eso, seguiré siendo un hipócrita. Escuchen lo que dije. Si no tomo la decisión, ¿qué quiere decir? Que no es que ya lo sea, pero me comprometí, porque a todos nos va a faltar un peso como para el pan, como se dice. Que si yo realmente quiero vivir este evangelio, que si yo realmente quiero encarnar este evangelio, debe empezar por colocar la vida de uno en culto racional. Es decir, ahora en adelante ya no puedo pensar de cualquier manera, porque pecar significa no hacer esa actividad de la manera correcta. Entonces, voy a colocar un ejemplo. ¿Cuántas veces tú piensas en alguien y haces juicios de ese alguien? O de ti mismo, o de las circunstancias. Pensar, ¿cierto? Pensar. Debemos aprender a pensar, hermanos, que lo hemos venido repasando poco a poco. Porque si no pensamos bien, estamos pecando. Pero no quiere decir porque esté pensando en páginas pornográficas o pensando en cosas de esas. No, es porque es una función vital, es una función que yo tengo, que Dios me entregó. Y es tan poderosa que cuando yo no pienso de la manera correcta, trae consecuencias, porque los pensamientos son como son como el gestor de los sentimientos y de las emociones. Los pensamientos están flotando y esos pensamientos toman muchos recuerdos y afectan los sentimientos o las emociones después. Pero nosotros debemos aprender a pensar. Por eso Pablo, el capítulo 4 de los Filipenses, dice, elijan pensar bien, dice una versión. Elijan pensar bien. Piensen, lo que Pablo está diciendo es lo que la neurociencia se está diciendo, lo que dice Nazaret Castellanos,
lo que dice Marian Rojas Estapé, pero ellas no se inventaron eso es bíblico, mis queridos amigos y hermanos. El profeta Isaías lo dije, Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en él ha confiado. Ellas están sacando a la luz la forma correcta en que una persona piensa, es decir, acierta al blanco. Entonces, Pablo lo dice hace 2000 años aproximadamente, años menos, años más. Pablo escribió un tratado de cómo cambiar el pensamiento. Si existen cosas buenas, piensen en ellas. Por eso se recomienda que todos hagamos un listado de las cosas buenas. La semana me reunía con alguien y miraba solo las cosas malas. Entonces, yo debo pensar en esas cosas buenas. Debo acordarme de las cosas buenas, porque las cosas buenas me afirman la fe. Entonces, estamos en un cristianismo como raro, porque el mensaje central de Cristo, la misión de Cristo, como lo vimos en el programa de Todelar, es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene tres pilares fundamentales que lo sostienen, que son justicia, paz y gozo. Pero si hiciéramos una estadística y un cuestionario a todos los cristianos sobre qué nivel de justicia, eso de justicia es muy profundo porque tiene que ver en la forma en que yo me comporto en mis decisiones, acciones, en lo que tengo, en lo que soy. Es muy profundo. Justicia. Pero ese no es el tema, lo vamos a dejar ahí. Pero si le preguntáramos, ¿cuál es tu nivel de paz? Nada más a los 37 que estamos acá. Si hiciéramos una encuesta, siendo ya cristianos y con el nivel de conocimiento que tenemos en Generación Cristo, si hiciéramos ese test evaluativo entre paz y gozo de 1 a 10, ¿cómo estamos? Seguramente vamos a descubrir que a pesar de saber muchas cosas, todavía no lo logramos hacer. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de la educación y del mundo de los programas de transformación y de liderazgo y todo esto? Que nos dicen el qué, pero el cómo tiene una gran brecha. Hay una gran diferencia entre saber y entre saber. Como decimos coloquialmente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Generación Cristo? Que el mensaje de Jesús realmente lo podamos vivir para que nosotros tengamos primero lo que el mundo está necesitando. Necesitamos un liderazgo personal primero. Hay un libro que se llama Un líder como Jesús. En ese libro, es así se llama uno de los grupos en los que estamos, que creo que lo vamos a renovar ese grupo porque la mayoría de ustedes están en la iglesia. Pero en ese grupo hay personas que no son cristianas que debemos tenerles un poquitín de paciencia en lo que hacen porque todavía, pues simplemente porque se les ha contado. En ese grupo, el título de ese grupo es una foto de un libro que se llama Un líder como Jesús. Y en ese libro se habla de los 4 niveles de liderazgo. Y ellos hablan en ese libro, que es un libro que lo escribe un personaje, Ken Blanchard, un consultor, que es cristiano. Él escribe que el primer principio se llama liderazgo personal. Escuchen esto con mucha atención. Liderazgo personal. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Amados hermanos, ten cuidado de ti mismo. Cuando hablamos de liderazgo, que es una palabra que también hay tantas definiciones que uno se confunde. Porque si ustedes se leen la más conocida de otro gran escritor que también es cristiano, que se llama John Maxwell, la definición de él más común, hasta ustedes se las pueden saber de memoria, influencia. Eso para él es liderazgo, es influencia. Pero de ahí en adelante, definiciones hay muchas. Hay una empresa en Estados Unidos que lo definió muy bien y me encanta. Y él dice, el líder es aquella persona que sabe conducirse en el día a día. Escuchen esto lo que él dijo,
que sabe qué, conducirse. O sea, imagínate tú manejando el vehículo de tu vida. Se presentó una mala propuesta, una propuesta deshonesta, una oportunidad de contestar mal con mi esposa, una oportunidad de quedarme con algo, una oportunidad de ser infiel, una oportunidad, porque un cáncer no nace siendo cáncer letal. Un cáncer nace siendo una célula enfermiza nada más. Entonces, la mejor definición de liderazgo que hoy se está fortaleciendo es que un líder es aquella persona que hace aquello que Pablo dijo en Gálatas 6. Es una persona que tiene dominio propio. ¡Wow! ¿Cómo les parece? Ya estaba ahí, escrito, pero con ese término religioso, pues no alcanzábamos a sacarle la fuerza hasta que buscando por allá, otras personas lo definieron muy bien. O sea, liderazgo no es que yo sea capaz de hablar en público y que sea sonriente y que yo sea tal cosa. Eso ven de mí. Pero si me revisan mi vida, ven mis números, ven mi forma en que hablo con mi esposa, ven, es realmente los resultados los que realmente van a definir eso. Y esos resultados van a estar fundamentados en lo que el Señor Jesús dijo: aprovechen cada día. Así que la mejor forma de liderazgo de una persona es saber pensar, sentir, conversar y comportarse cada día, porque los sueños y los fracasos están escondidos en los días, en los días. Por eso, si yo no cuido un día, si yo no soy consciente de que debía haber ser productivo en un día, hermanos, en estos 53 años, aquí está mi mamá, por aquí creo que está, y mi esposa, que han conocido todos los desaciertos que yo he cometido como humano, aún siendo predicador, me han pasado la factura al punto que mi mamá me alcanzaba a decir: ¿y usted no ha pensado en cambiar eso y dejar eso que ya no le produce? Sigue insistiendo con eso y usted, si eso no le funciona, entonces, ¿qué va a hacer? Aunque muchos de buen corazón me han dicho: Gio, Dios te va a bendecir porque tú le predicas a Dios. Y la respuesta, sí, la bendición más grande ya me la dio, que es que lo conozco. Pero si yo no hago lo que yo tengo, y ustedes saben eso, pero les cuesta trabajo salir de ese misticismo, como me costó y me sigue costando. Y les voy a colocar un ejemplo muy claro de alguien que fracasó con sus hijos por no haber hecho lo que cada día debía hacer. El primer día que el profeta Elí, escuchen esto con mucha atención, escriban ahí si saben qué pasó con el profeta Elí, si lo saben, coloquen une. ¿Qué pasó con el profeta Elí? Era, era tremendo hombre de Dios, era tremendo hombre que le servía a Dios. Cualquiera pudiera decir: no, este hombre, su familia lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Él sabía todo lo relacionante con Dios. Coloquen uno si conocen la historia y el fracaso del profeta Elí, si lo conocen. Coloquen uno, por favor. Y se van a dar cuenta que el profeta Elí no tuvo el liderazgo de corregir a sus hijos en su momento. El texto literal dice: no estorbó el pecado de sus hijos. ¿Cómo les parece? No estorbó, no hizo la gestión. Pero si era profeta, pero si era un hombre de Dios, causa y efecto. Por eso este evangelio nos está haciendo responsables a cada uno de nosotros de que Cristo sea formado primero en nosotros, para que nosotros seamos la persona correcta primero. Siendo nosotros la persona correcta primero, es que podemos hacer las cosas de manera correcta. Por eso es que a veces no logramos avanzar, no logramos tener resultados en esa relación de pareja, en esa situación, la que sea, porque estamos tratando de tener el resultado de la labor allá, siendo inexpertos en eso, errando, pecando. Recuerden que la palabra pecado nos libera de una condición, pero nos deja con una responsabilidad muy grande, porque ahora yo debo saber cómo hablo para no pecar. No pecar desde el punto de vista
de culpa, sino del punto de vista del logro. ¿Qué pasa si yo me comunico con mi esposa? Tú nunca haces esto, tú eres lenta, usted nunca me ayuda, usted tal cosa, mis hijos, quiero meterlos en este molde, armarlos y desarmarlos. Si yo me hablo con ustedes y les hablo mal, los trato mal, me expreso mal, estoy pecando, estoy errando al blanco. Estoy fallando, hermanos. Esto es más liberador de lo que alcanzamos a imaginar, pero es más responsabilidad, porque ahora entienden y entendemos por qué un día dijimos, este mes no vamos a orar por todos los de allá, para que sean buenos los de allá. Es que los de allá necesitan ser buenos. No, ese mes casi nos desmayamos. Escuché, uy, pero ¿orar un mes por mí? Sí, porque es que yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Y solo si ese principio que vimos de Lucas, que Lucas tenía una contribución exclusiva, él excedió las expectativas. Si nosotros aprovechamos toda esta información para, para mirarnos frente al espejo de nuestra propia vida, frente al espejo de la palabra, para tomar una, un desafío de vida personal y decir, yo tengo esto y estos chicharrones, yo pienso así, yo siento así, yo necesito trascender esto. Y Dios, escuchen esto con mucha atención, mis amados amigos y hermanos. Y esa es la forma de demostrarle a Dios que lo amamos, que cuando Pablo dijo, presenten todo eso como culto, o sea, como sacrificio vivo. El Señor, mira, mi ofrenda a ti es mi forma de pensar. Vamos a armar esto. Esto, hermanos, es muy inspirador. Esto es muy desafiante. Pero le vamos a decir, Dios, te ofrendo mi forma de pensar. Dios, te ofrendo mi forma de sentir. Dios, te ofrendo mi forma de conversar. Dios, te ofrendo mi forma de comportarme. Y ahí te van a quedar dos opciones, Gio, y a ti. Presentas la ofrenda como la de Caín o como la de Abel. Y punto. Quiero decirles, hermanos, que este mensaje aplicado transformaría el mundo. Lo puede transformar. Y como dijo en la película Cadena de Favores, que el niño plantea un mundo perfecto. Le pregunta al profesor a los estudiantes qué piensan. Y ellos dicen, es una idea, perdónenme por favor, es una idea estúpida, es algo tonto, es utópico, es loco. Y el niño se queda mirándolo. ¿Y qué? ¿Qué tal si nos quedamos en esta mañana con ese mensaje? ¿Y qué si tú crees eso? Pues si nadie lo cree, por eso es que no está pasando nada. Y yo quiero preguntarlos, ¿y qué si tú logras eso? ¿Y qué si tú realmente naces de nuevo y te vuelves en alguien que se parece a Cristo? El fundador de una compañía llamada LMI, que algunos de ustedes conocen ese programa, Paul J. Meyer, en su biografía, él colocó algo que se me hizo un nudo en la garganta. En su biografía colocó, mi mamá era la mujer que más se parecía a Cristo que he conocido en mi vida. Y ese hombre llegó a ser el padre del desarrollo personal y empresarial en los Estados Unidos. ¿Qué pasa si mis hijos dicen eso de mí y de ti? La persona que yo más conozco que se parece a Cristo es mi papá, es Gio, es Winston, es Ricardo. Bueno, tenemos dos Ricardos. Es mi mamá Consuelito, es mi papá Eduardo, es mi mamá Martica, es mi papá Álvaro, es mi papá William Manrique, es mi mamá Yané, es mi papá Jorge Campillo, es Jenny Costanza, es Nancy Montejo, es Nicolás, es Sandra Artunduaga. Que esas personas que están con nosotros digan la persona que más se parece a Cristo. Escuchen, por favor, que esa biografía me encantó. Quiero hacer un sobreénfasis en esto. No dijo la persona que más sabía de Cristo, sino la persona que más se parece a Cristo. Y ese es el fundamento para dejar de pecar. Pecar ya no es solamente adulterar, fornicar, porque a veces decimos los de allá ya están perdidos.
¿cierto? Decimos los cristianos, los malos, los de allá, nosotros los buenos, los que estamos acá, nosotros seguimos con la misma regla de medida, pero con una sombrilla que es la cobertura de Dios, con su justicia. Y debe haber un deseo en nosotros profundo de querer parecernos cada día más a Jesús, que es el mensaje que Pablo le envía a Timoteo. Timoteo, quiero enviarte las instrucciones para que tú sepas cómo conducirte cada día. Por eso Jesús dijo, si ustedes tienen éxito en un día, ustedes van a ser exitosos. ¿Por qué? Porque un día tiene 30 días. ¿Por qué las personas tienen ansiedad? Porque piensan en el resultado de los 30 días y no se ocupan en el día, que es lo que Pablo dice en Filipenses. No se preocupen en los 30 días. Apliquen la fórmula de Jesús. Primero clarifiquen muy bien quiénes son ustedes, cuáles son sus fortalezas, cuál es su potencial, en qué es eso que te va tan bien. Establece esos objetivos, planifica tu día y cuáles son esas 5 o 6 tareas diarias que te acercan a la meta. Hermanos, no se asusten porque digan, pero esto parece como parece un programa empresarial. No, Jesús dijo, ¿qué hombre que se va a sentar a construir una torre? ¿Lo dijo así o no, Jesús? ¿Qué hombre que se va a sentar a construir una torre? Primero no planifica. ¿Qué hombre que se va a enfrentar en la vida cada día? Son ejercicios que él coloca para que son esas enseñanzas que él colocó para que nosotros abriéramos nuestra forma de pensar. ¿Qué hombre que va a ir a una guerra? Tome cada día como una guerra, como una batalla, y haz las jugadas estratégicas de ese día. ¿Y cuáles son? Ya tú lo sabes, las 4 grandes: cómo piensas, cómo sientes, cómo conversas y cómo te comportas. Y esas 4 se las vamos a entregar en sacrificio vivo a Dios. Y le vamos a decir, esta es mi ofrenda para ti, Señor. Ustedes alcanzan a imaginar lo que podemos lograr con esto. Quiero decirles que podemos hacer muchas cosas para transformar primero nuestro mundo interior. Alejandro Magno le dijo una vez, he conquistado muchos mundos, pero me falta uno todavía. Me falta uno. ¿Cuál creen que era? En su mundo interior. El rey David conquistó muchos reinos. El rey David conquistó muchos liderazgos. Hizo una colección de preseas, osos, leones, Goliat. Pero cuando se trató de pelear con el gigante interior, el gigante del pensamiento, el gigante del sentimiento, donde están las horas de la carne, allá, en ese sentimiento, fue un kinder. David fue un kinder. No, ¿cuál kinder? Yo no sé cuál será el más mínimo ahorita. Un párvulos, un aprendiz. Él pensaba que con matar los gigantes de afuera era que era exitoso. Y el fracaso más grande de un líder espiritual es el de David. Qué tristeza cuando ustedes leen la genealogía en Mateo 1. Yo creo que cada vez que se lee ese texto bíblico, David se revuelca en la tumba. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá. Judá engendró de Tamar a Fares y a Ron, Ron a Minadán, a Son, Salmón, Salmón a Obed, Obed engendró a Isaí. Escuchen cómo va. Escuchen a Obed. Obed engendró a Isaí. Escuchen. E Isaí engendró de la que era mujer de Urías. Qué vergüenza. David tiene que pasar todos los días un memorando. Quiten eso de la Biblia. Quiten eso de ahí, por favor. Qué vergüenza que se enteren que yo, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el vencedor de leones y gigantes, maté a un hombre, lo engañé, fui vil, porque me dediqué a conquistar gigantes de afuera, pero descuidé los gigantes, que son esos sentimientos que a veces nos aprisionan, de ira, de orgullo, de ego, de miedo, de lo que sea, del pecado, de todavía luchar con eso. Pues David conquistó los reinos de afuera y se olvidó de conquistar los reinos
¿Y ustedes saben cómo pasó? El primer error de David consistió en no hacer justicia cuando su hermano Amnón abusó de su hermanastra. Se hizo el de la vista gorda. No hizo lo correcto. Recuerden que a nosotros nos pasan cosas por tres opciones, por decisiones. Decisiones que no fueron correctas, por omisiones, que no se hizo lo correcto, y por el infortunio. David omitió públicamente sancionar a Amnón cuando abusó de su hermanastra, que era hermana de carne de Absalón, y Absalón le pasó la factura, causa y efecto. Si David hubiese desplazado a Amnón y le hubiese tomado una represalia contra él, que era lo que merecía por haber pecado, al menos Amnón hubiese seguido con vida y Absalón no hubiese alimentado su corazón ¿de qué? De ira, de venganza. Y terminó matando a Amnón y quitándole el reino a su papá y hasta a sus esposas. Y sale el rey David por el patio de atrás como un mendigo. Consecuencias. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Para concluir, vamos a cuidar los días y vamos a ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo para no pecar tanto. Ay, Gio, pero usted nos liberó del pecado, ahorita nos quitó de ese error de eso, pero nos puso una carga más pesada. Ahora eres más responsable. Y ten cuidado cómo piensas, ten cuidado cómo sientes, ten cuidado cómo conversas y ten cuidado cómo te comportas. No por ti, sino por tu éxito en todas las áreas de tu vida. Bendiciones para todos. La paz del Señor.